El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy va a ser un tinto muy musical, muy ameno. Y es un tinto de los Andes Cooperativa. Que nos lo vamos a tomar con el señor Rodrigo Quiroz Jaramillo. Muchos lo conocerán, otros a través de este programa pues se darán cuenta de la clase de persona que es. Don Rodrigo, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, teleaudiencia. De verdad que me siento muy complacido de estar hoy acá desde este canal, entrando a los hogares de todos mis paisanos, los andinos, que durante tanto tiempo que estuve ausente y que fue una constante del deseo de volver por acá a esta tierra. Así sé hablar nada más de música, pero bueno, ya hemos estado dando por ahí los primeros pinitos para de pronto empezar a manejar otra vez la parte musical. Eso está muy bien. Pero sí, de todas maneras, feliz de estar nuevamente aquí en mi tierra, después de 30 años de haberme ausentado. Por Dios. Por aquellas cosas de la vida, tocó ir a trabajar a otra parte. Sí, señor. Y bueno, y ya otra vez una bendición del soberano que me haya mandado nuevamente para mi tierra. Eso está muy bien. Bueno, y en esos 30 años que usted estuvo ausente del terruño, ¿se notan los cambios? Andes, es que Andes hoy en día, pues sí, es una ciudad, tiene uno que decir, definitivamente volvimos a la ciudad que de pronto alguna vez visionamos, porque Andes siempre fue un pueblo de crecimiento, de pronto lo que no nos imaginábamos era que iba a ser tanto el crecimiento, que ya hoy en día pues uno sin lugar a dudas puede decir que es la capital del suroeste y que es una ciudad intermedia. A mucho honor para nuestro pueblo. Eso está muy bien. Bueno, Rodrigo, pero entonces muchos de los televidentes lo conocemos a usted desde hace muchísimos años, sabemos quién es usted, pero muchas otras personas no saben quién es Rodrigo Quiroz Jaramillo. ¿Quién es Rodrigo Quiroz? Bueno, sí, Rodrigo Quiroz fue aquel personaje que trabajé con Ritalina Ochoa en la farmacia de ella 16 años. 16 años, allá empecé mi trabajo de farmacia. Sí. Luego me tocó irme a Jardín a trabajar allá, donde estuve también 15 años. ¿También en farmacias? También en farmacia, sí, también en farmacia. Mi vida toda ha sido vendiendo medicamentos. Claro que sí. Y después de estar 15 años en Ciudad Jardín, donde también se hizo una labor musical maravillosa, porque allá fue donde se adquirió una experiencia mucho más linda musicalmente, porque en Jardín tuvimos la oportunidad de manejar la escuela de música de allá con un profesor que había profesional en música, el cual le organizó la banda de Jardín y la de Ciudad Bolívar. Bueno, después por esas cosas de la vida me tocó salir de Jardín y fui a trabajar a Medellín. De Medellín regresé a Jericó y ya de Jericó pasé a ese maravilloso pueblo de Támesis, donde estuve 13 años. Y ya después a los 13 años yo empecé a manejar ese deseo de volverme para mi pueblo. Sí. Está bien que mi hermano Rafael Quiroz, que muchos lo conocieron porque era el peluquero del pueblo de toda una vida, sí. Y a Alberto, que era mi hermano también con el cual cantaba, que fue joyero también mucho tiempo, esa fue su profesión. Entonces ya desafortunadamente pues ya cuando regresé ya no los encontré, entonces hoy solo queda manejar la nostalgia de la ausencia de ellos, pero también la alegría y la dicha de estar en el pueblo nuevamente, encontrándome con la gente de mi generación.
y desempeñándome en farmacia nuevamente. Sí, sigo en la farmacia aquí en Andes, trabajando delicioso, Claro que maravilloso. Estoy muy contento, muy amañado. Quiera Dios que podamos seguir aquí ya por el resto de la vida, de lo que nos queda. De eso se trata. Bueno, Rodrigo, a ver, usted nos está hablando de don Alberto y de don Rafael. Ellos son hermanos suyos, ¿cierto? Mis hermanos, sí. Bueno, don Rafael fue peluquero. Fue el peluquero de Andes De por Andes. muchos años. Sí, muchas cabezas pasaron por sus Muchas manos. cabezas pasaron por las ¿Cierto? manos de mi hermano. Así es. Bueno, don Alberto fue joyero. Fue joyero y hacía de las mejores joyas en Andes. Tenía fama de verdad que el muchacho. Bueno, trabajaba bien. tres profesiones muy diferentes. El uno Muy peluquero, diferente. el otro joyero y el otro farmacéutico. Farmacéutica, sí. Sí. Sí, tres profesiones muy diferentes. Muy diferentes, Sí. pero hay una cosa en común fuera de que son hermanos y es esa vena musical. La vena musical que la heredamos de mi papá y de mi mamá. Es Porque, una de- sí, mi papá tocaba el tiple y cantaba, era serenatero. Él era de Buenos Aires, allí el corregimiento nuestro, sí. sí. Él era serenatero allá. Y mi me mamá digas, también sí. tocaba y cantaba y se acompañaba en el tiple, sí. Eso no era muy raro en una mujer tocar En un ese instrumento. entonces era muy raro. sí. Cierto. Lástima que no nos tocó en ese entonces que tuviéramos la posibilidad de una grabadora o algo Claro. para haber dejado algún documento Hombre, de qué ellos. belleza, Sí, sí. eso solo se queda en el recuerdo, sí. Claro, claro. En el recuerdo, pero él. Y bueno, y algunos tíos, hermanos de mi mamá, también fueron músicos, también. Hubo uno de ellos que fue el que o sobre todo a mi hermano, que lo encarriló en el manejo de la guitarra, porque de todas maneras no se estudió profesionalmente ese arte, sino que se fue metiendo en uno a raíz de que había la vena musical y Estaba la en la sangre. herencia, como dicen los abuelos, sí. Y entonces sí fuimos metiéndonos en la música y metiéndonos en la música. Después conformamos el dueto, mi hermano y yo. Y a veces nos iba muy bien aquí en Andes, porque Sí, de verdad sí. que la época de nosotros fue una época muy linda, hombre, Juan Carlos. En Andes, recordar aquellas noches de serenatas, delicioso, porque que a cada rato nos llevaban a dar serenatas y nos contrataban para eso. Incluso a mi hermano casi no le gustaba, a mi hermano casi decía, no, pereza ir a dar serenata, uno a pararse en una calle a cantar. No, él decía. Y entonces Sí, yo sí. tenía, y decía, no, vamos a pedir caro para que no nos contraten. Que no nos contó. Decía, De vamos a pedir verdad, caro sí. para que no nos contraten. Y nos contrataban, sí, No nos me digas, sí. contrataban. O sea, Y- tenían muy buen nombre. Sí, afortunadamente. Y mi hermano, pues, y ahí formábamos grupo también de música instrumental con el clarinete de mi hermano. Sí. En nuestros principios también se integró al grupo don Gabriel Blandón, que fue corista en San Pedro, gran Sí. amigo y músico. Y se integró con nosotros en ese grupo y entonces se hacía el dueto de los clarinetes y eso sonaba lo más de sabroso No me y a la digas, sí. gente le gustaba. Pero entonces ustedes, digamos, practicaban, porque uno pues que tiene unos días de haber nacido, lo recuerda en la calle del medio arriba en la peluquería, cómo sonaba ese clarinete Sí, hermoso. nosotros teníamos un tren de entrenamiento bravo, porque es que Sí. nosotros teníamos que ensayar siquiera 3 o 4 veces en la semana. güey. Había que estar repasando el repertorio. Por eso yo creo que debido a eso se dio que el grupo se trabajaba en una forma limpia, en una forma muy amena, Sí. porque vivíamos entrenando. Qué bonito. Porque es que la mayoría hoy de los serenateros, o ya no los hay, pero la mayoría de los grupos hoy en día adolecen de eso, no les gusta ensayar. Entonces dicen, no, es que eso, miramos esa canción y ya, Claro, la tiramos claro, y claro, eso sale. claro. Y mentiras que Eso la no es cosa así. no es así, sí. Y nosotros sí nos matábamos ensayando y uno trabajaba todo el día y por la noche llegaba y nos íbamos a ensayar por hasta las 12 de la noche. Por y- Dios. Sí, era bueno el tren de entrenamiento. Pero la Rodrigo, a ver, disciplina. usted me dice que los contrataban para las serenatas, pero que a don Rafael no era que le agradaran mucho las serenatas. No, a mi hermano Alberto, al que Ah, cantaba. era No, Alberto. a mi hermano Rafael le encantaba, Ah, le
encantaba, con lo mismo que a mí me encantaba, porque es que mi hermano, uno le decía, hombre, hay ahí tal programa, nos están invitando para tal programa y toda esa vaina. Ay, no, hombre, qué pereza y toda esa vaina. A él casi no le gustaba presentarse ni nada de esas cosas. A él le encantaba sentarse en la casa a practicar música y con 2 o 3 amigos que de pronto se nos pegaban para los ensayos. Le encantaba eso, pero el espectáculo no le llamaba. Como tal no le gustaba. Sí. Yo le decía, hermano, es que a mí lo que porque él me decía es que vos resultás metido en una cantidad de cosas, porque eso aquí resultaba una cantidad de programas, y la gente me tenía mucha confianza, y yo es que en ese entonces era integrante de las hijuemil juntas que habían en el pueblo, eso era la del asilo, eso era en la casa de la cultura y todo, y entonces todos Rodrigo, hay este programa, hombre, preséntense. Yo le decía, Alberto, hagamos esto, hombre, qué pereza. Y le decía, no, hermano, es que a vos sí resultar metido en una cantidad de cosas. Y yo, no, hermano, es que a mí me encanta cantar. Y a mí me encanta el espectáculo. Eso es rico. A él nunca, el artista que se respete, lo ideal es eso, y que lo aplaudan, que se dé a conocer. Eso es lo bueno, sí. Pero mi hermano fue un poco esquivo para esas cosas. ¿Sí? Pero Rafael sí le gustaba. No, mi hermano Rafael, eso era para donde lo invitáramos. Eso era, mejor dicho, para donde lo invitáramos. Qué bonito. Sí, razón está, por ejemplo, que nosotros estuvimos en un programa de la televisión colombiana en ese entonces. No recuerdo, eso salió de pronto, creo que fue por la cadena 1. Hasta fue un día que no hubo luz en Andes. Como cosa rara en ese tiempo. Cosa rara. Nos tocó ir a ver el programa a Río Sucio. Por Dios. Porque con nosotros se integraba un primo que vivía en Río Sucio, que tocaba la lira. Un buen lirista. Ese fue condecorado en Manizales como la mejor lira de Caldas. Y él era de Buenos Aires también, pero se fue a vivir toda la vida a Río Sucio. Y allá fue integrante de la estudiantina de Río Sucio. Ellos tenían un grupo de danzas del Ingrumá, que ellos estuvieron en Estocolmo como representación de Colombia cuando el premio de García Márquez. Allá estuvieron, Y entonces, el premio Nobel, sí. Y entonces el primo se integraba con nosotros también para algunos programas, y cuando hicimos ese programa de la televisión, él se integró con nosotros y fue un programa que salió bonito también. Algo, digamos, guardando las proporciones, parecido como a lo de Serenata de Teleantioquia. Más o menos, sí, eso se presentaba, solamente nos presentamos nosotros en ese programa, hicimos canciones e hicimos parte instrumental también, todo bonito, en música colombiana, sí. Bueno, Rodrigo, recuerdo a don Rafael, pues sobre todo a don Rafael, allá entrenando uno iba a motilarse y entonces él ya guardaba los instrumentos y seguía motilando. O sea, eso era una pasión, lo de ustedes por la música. Sí, de verdad que eso es pasión, eso es pasión, y uno no quiere estar sin en eso. Y uno se perdió de muchas cosas por estar metido con la música, sí. Pero la otra inquietud es esta. Estaban las serenatas y estaban esas invitaciones a las que usted pertenecía a las juntas de esas instituciones. ¿Eso era, como dicen ahora, gratiniano o cómo era? Sí, es que esa era una de las cosas, que yo, por ejemplo, hay que hacer un programa para el asilo. No, pues vamos a cantar, y es que hay que colaborarle a los viejitos. Eso era, yo me mantenía metido en todo, y entonces, a eso que Alberto me decía, vos resultás metido en una cantidad de cosas. Claro. Pero a mí me encantaba eso, porque me encantaba mucho, sobre todo, es que hacerle el bien a la gente, y de pronto con lo que uno sabe, porque yo decía, hombre, es que es muy fácil poder ayudar a la gente con lo que nosotros sabemos hacer, cantar. Y entonces a eso íbamos. Entonces, valía la pena, pero valía la pena, porque se hicieron muchos programas así, colaborando con la causa. Bueno, Rodrigo, hablamos ahora fuera de cámaras de una orquesta que yo solo recuerdo unos instrumentos, usted ahora nos da unos nombres. ¿Cómo era lo de esa orquesta que había aquí en Andes? O sea, mucha gente no creerá que orquestas, pues de pronto las que se han visto ahora, pero no, Andes tenía una orquesta. ¿Cómo es la historia de esa orquesta? Sí, Juan Carlos, esa fue una de los lujos que nos pudimos dar los andinos en los años atrás, que tuvimos ese lugar allá de La Terraza, que era un bailadero.
Lo que hoy es el Hotel Andes Plaza. Exactamente, sí. Y entonces allá eso era un parrandeadero. Sí, señor. Y eso era de don Alirio Osorio, y él tenía conformada una orquesta y que la maneja, y que los integrantes era él con un hermano y los hijos que también tocaban. No me digas. Sí, eso era un grupo familiar, sí. Mi hermano también hizo parte de ese grupo. ¿Y qué música era la que más se tocaba allá? Pues música bailable. Pura música bailable, música tropical. Porros, sí, cumbias, de toda esa música de los años 60, 70, 70. sí, en ese entonces. Guaya era el bailadero de nosotros, que nosotros salíamos de trabajar y los que se van para la terraza. No me digas. Sí, y en las fiestas los bailes de la terraza eran famosos. En esas bienales catías que se hicieron años atrás, eso era delicioso. Las famosas bienales catías de esos años. Las famosas bienales catías que me tocó trabajar mucho en eso también. Tremendo. Y eso, los bailes de la terraza, eso eran, oh, hijo de madre, eso era rico. Eso. Excelente. Es que los andinos de aquel tiempo tuvimos una época muy linda, hombre. Yo la recuerdo como muy buena, como muy maravillosa, sí. Porque las cosas que teníamos las disfrutábamos. Así se sabían disfrutar. Sí. Bueno, Rodrigo, usted nos comentaba ahora de que en un tiempo usted estuvo trabajando en Jardín y que perteneció o estuvo con lo de la escuela de música de ese municipio. Sí, hombre, sí. Tuve la dicha, como se dice, de encontrarme allá con un profesor de música que es de Apía Risaralda. Yo parte de mi niñez la pasé en Apía Risaralda. Sí. Y allá fuimos muy conocidos de Carlos Fernando López, del que hablo yo. Y entonces en Jardín, a él lo mandaron de Extensión Cultural de Medellín a trabajar a Jardín, a organizar la escuela de música de Jardín y Ciudad Bolívar. Sí. Entonces, pues nos encontramos allá, viejos amigos de la juventud, de la niñez. Entonces, y yo en ese entonces, cuando yo fui a Jardín, ligero, me llamaron a dirigir la coral de allá. En Jardín ha existido siempre una coral y fue un maravilloso grupo en sus años, yo creo que en los años 50, 60 fue una coral muy buena, con unas voces maravillosas. Sí. Aun cuando yo fui todavía habían voces muy buenas, y me llamaron a que integrara el grupo, y entonces empezamos a trabajar con ese grupo y entonces conformamos también una estudiantina de cuerdas y voces, y entonces de verdad nos funcionó bien, porque empezamos a trabajar y a ensayar y a presentarnos, y Jardín pues es un pueblo muy musical. Claro. Y allá pues todo es un motivo, y entonces esta semana la Ceiba cumple 90 años, entonces hay que hacer una tocata por eso. Entonces eso se volvía una fiesta, y de verdad que el grupo funcionó bien. Entonces allá estuve con ese grupo de la estudiantina y la coral. Y nos metimos a trabajar muy de lleno para poder conformar la banda de música, que ya ese era otro cuento, porque ya es la escuela ya con jóvenes, que ahí había que prepararlos musicalmente también. Ahí teníamos el profesor que era profesional en eso. Sí. Y de verdad que hicimos una escuela de música maravillosa. De esa escuela de música tengo un recuerdo muy agradable, porque hicimos una obra teatro musical, indigenista, fue una obra indigenista, y inclusive la presentamos aquí en Andes. Estuvimos en el Fundadores, estuvimos en Pereira, en el teatro Santiago Londoño de allá, estuvimos en el Pablo Tobón Uribe. Sí, estuvimos, giramos con esa obra, y fue muy buena. Entonces fue una experiencia maravillosa. Tuve por primera vez la dicha de poder tener un profesor de canto a un lado, enseñándonos cómo es que se canta, técnica de voz y toda esa vaina. Excelente. En ese tiempo que estuvimos con la escuela de música. Porque le pregunto lo de la escuela de música porque
pues usted que está aquí ya en su salsa con los andinos, en su casa, en su terruño, ¿hay algún proyecto, hay algunos pinitos que se puedan hacer con la gente acá de Andes? Pues es decir, Juan Carlos, pues yo todavía no he hablado así como con nadie que esté metido en la... Con el único que converso mucho y que de pronto tertuliamos por ahí es con John Jairo Correa. Ah, claro. Con John Jairo, sí, tertuliamos por ahí, pero así de pronto... ¿Ya de la parte de la administración municipal todavía? No, es que estamos apenas muy recién llegados por acá, sí, muy recién llegados. Y la administración municipal también está y nueva. Está muy recién empezadita esta administración, sí. Entonces, no sé, vamos a ver qué se vislumbra más adelante. De todas maneras, pues uno sí está como con los deseos de hacer algo, porque es que de todas maneras en Andes se vieron cosas muy buenas años atrás, entonces sería como bueno volver a retomar eso y lo que hay, pues como ayudarles como para que vale la pena, para que sigan adelante. A ver, sí. Ahora que usted mienta a John Jairo Correa, tuvimos un tinteando hace tiempo y hablábamos de que pues, los jóvenes de ahora se habla mucho de que el reggaetón, que el rock, pero que aún así la cantidad de jóvenes que se ven en el Café Guaticamá es mucho, escuchando los tangos, los boleros y todo ese tipo de música de los años 50, 60, ¿sí? Sí. ¿Cómo ve usted? ¿Cree usted que los jóvenes acá tienen madera para ese tipo de música? Claro, que tienen madera, y es que la juventud tiene madera para todo. Para todo. Es que si nos ponemos a ver, por ejemplo, en el concurso nacional de Mono Núñez, en el concurso nacional de duetos de Armenia Quindío, en los concursos que hacen en el Tolima a nivel nacional, es de juventud. Puro es que ya jóvenes. uno ve allá, uno ya ve los participantes, son jóvenes entre los 20, 24 y son muy pocos ya los catanos que se presentan a esos concursos. Bueno, eso y está ya muy bien. está mucha juventud, que hay mucha juventud. esperanza pues, Sí, con claro, los jóvenes sí. de acá. Bueno, Rodrigo, en todo ese tiempo que usted estuvo trabajando con sus hermanos, se compusieron algunas canciones. Y recuerdo yo, pues porque de hecho en una emisora de acá de Andes le comentaba fuera de cámaras hace algunos días que hay un jingle con la canción del San Juan. La canción del San Juan. ¿Qué otras canciones que hayan compuesto ustedes? No, mi hermano compuso algunas cancioncitas que de pronto no... se quedaron por ahí en el tintero, como se dice. Tintero, sí. En alguna ocasión, en buena hora, el Club de Leones y la Sociedad de Mejoras Públicas patrocinaron la grabación de un sencillo Sí. que se llamó La Canción del San Juan, sí. Ajá. Y por el reverso estaba un bambuco que se llamaba Tesoro de Abuelos, que es un bambuco compuesto al tiple. Mi hermano quería mucho el tiple y le compuso una canción al tiple. Entonces esas dos canciones se hicieron. La letra de la canción del San Juan, el del maestro Oscar Alonso Villegas, que fue casado con una hija de don Carlos Muñoz y de doña Teresita Parra, que fueron andinos. Él fue incluso alcalde, pero hace muchos años. Sí, fue alcalde de Andes. Y entonces ese señor se casó con una hija de don Carlos, y en alguna ocasión, en una fiesta que hicieron en el hospital o que venía, no sé si era el gobernador, él compuso esa canción, la canción del San Juan. Entonces, pero como era así de carrera, hizo la letra y le adicionaron una música de cualquier canción por ahí, ¿cierto? Para poderla cantar ese día. Sí. Pasaron los años y entonces nosotros conocimos esa canción y entonces yo decía, esa canción le podemos hacer una música que sea una música ya diferente, que sea una música propia. Entonces yo me puse en la obra y hice la música. Sí. Y me fui directamente hasta Medellín. Yo tenía la dirección del maestro que trabajaba con el DAS en Medellín. Con el DAS. Y entonces él era abogado. Y entonces yo fui y le pedí autorización
para ponerle esa música a la esa canción del San Juan. Y él me dijo, Rodrigo, hágalo, y cuando la tengan lista, me la hace llegar para yo ver cómo les quedó. Ah, qué bueno, sí. Y en tan mala hora que a él lo mataron como a los 2 meses de haberme dado. Y entonces, bueno, de todas maneras le hicimos la música y grabamos la canción, la grabamos, sí. Bueno, don Rodrigo, ya para terminar, porque el tiempo en televisión es corto, ¿nos podría cantar así a capela una estrofa de esa canción? Ya para terminar. Bueno, esa canción dice, vamos a ver si la recuerdo, porque es que... No, la tiene que recordar, claro que sí. Dice así la canción: entre el rumor del San Juan y a orillas del Chaparrala, canten Andes mi ciudad, la grandeza de una raza, la grandeza de mi raza, es la canción del San Juan. Y Dios se asoma a escucharla por el cerro de Mont Blanc. Excelente canción. Muy andina. Muy andina, sí. Don Muy Rodrigo, andina. muchas gracias. Hombre, Juan Carlos. El tiempo es corto, hay que conversar mucho con usted. Pero delicioso, hombre. Vale la pena. Sí, aquí estamos en Andes, trabajando nuevamente. Estoy en la farmacia Catía. Sí. En lo que les pueda colaborar, con mucho gusto, a los andinos, que tanto los quiero. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por invitarme. Ha sido un rato maravilloso. Eso está muy bien. De recordar esas épocas bonitas de nuestro pueblo. Vale la pena. Claro que sí. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.